Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno, nos sentimos felices de que estén aquí en el Centro León, en el lugar donde todo el mundo se encuentra y sobre todo en una fecha tan especial como esta que celebramos nosotros cada 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Por esa razón, nosotros hemos preparado como parte del programa público de actividades que tendremos durante todo el día, hemos preparado diversas propuestas para ustedes, iniciando precisamente por trabajar un tema muy importante aquí dentro de esta sala y con dos especialistas que nos van a acompañar. Y Wilfredo Padrón, que es nuestro coordinador de programas culturales, pues nos va a hablar un poquito precisamente de eso que vamos a ver en esta sala y por qué vamos a promover este diálogo. Gracias, Wilda. Buenos días a todos. Nos alegra tenerlos aquí, nos alegra ver tantas caras jóvenes en este espacio renovado, que es el espacio, el ámbito mestizaje, que podremos ver más detenidamente después. En este caso, el objetivo es hablar de la vinculación y el trabajo que tiene el museo, no solo con sus patrimonios materiales, con lo que estamos viendo como objetos, sino también con lo que se considera que es el patrimonio inmaterial, los conocimientos, las tradiciones. Y dentro de ese mundo inmaterial, que se ha denominado así por pertenecer a esa, digamos, magnitud, pues está la artesanía. La artesanía no solo como objeto, sino la artesanía como conocimiento, la artesanía como tradición, como herencia que también que se recibe. Para esta ocasión vamos a tener a dos, pudiera decir invitados, uno no lo es tanto, pero para esta actividad sí. Vamos a tener a Soraya Aracena, que es investigadora y con S, Soraya Aracena con S, investigadora, apasionada de estos temas, maestra de generaciones. Debo decir que es un privilegio siempre tener a Soraya entre nosotros porque desde que nos saluda pues está enseñándonos, ¿no? De todo lo que nos rodea. Y vamos a tener acompañándolo a Luis Felipe Rodríguez, que es el gerente de programas culturales, que es sociólogo y también investigador de los temas de la cultura dominicana y por tanto es un lujo, decía, tenerlos acá compartiendo con ustedes. Creo que va a iniciar Luis Felipe con su intervención y después vamos a escuchar a la maestra Soraya. Sí, importante señalar, Wilfredo, que en el caso de Soraya tenemos que precisar que tiene un trabajo de investigación súper amplio y que ha hecho un regalo al pueblo dominicano extraordinario, poniendo a la disposición de los públicos todos sus registros de investigación a través de una plataforma digital, a través de un canal de YouTube, a donde ustedes pueden acceder a todas esas entrevistas, informaciones, investigaciones, todo ese proceso de documentación y registro que ella ha hecho a lo largo de su vida en esta fase. Y si no me equivoco, Soraya es Biblioteca Chango Prieto. Videoteca Shango Prieto. Actualizarla, pero el técnico no vive aquí. Muchas gracias al Centro León, gracias a Wilfredo por invitarme y a Luis Felipe. Bueno, a Wilda se refería al proyecto del Banco de Imágenes Etnográficas Videoteca Chango Prieto. Tenemos en la web 200 videos. Son videos etnográficos, algunos de ceremonias filmadas en varios años. Hay que actualizar la videoteca en cada momento, o sea, ir incluyendo videos. ¿Qué pasa? El técnico que nos recomendó una reconocida crítica de arte, muy bueno, Ishan, fue a vivir fuera del país, creo que él es marroquí, algo así, y es un poco difícil hacerlo a larga distancia, seguir incluyendo, pero los que deseen consultar expresiones del patrimonio cultural inmaterial, no solamente de República Dominicana, sino de otras islas del Caribe, como son Puerto Rico, Cuba y Haití, pueden visitar la página. Ahora mismo, por lo que le explicaba del técnico, está en YouTube. O sea, no tenemos la página como la teníamos antes, pero lo importante es que los videos están en la página videotecachangoprieto.com.
Para no extenderme, le paso con Luis Felipe Rodríguez. Muchas gracias a él de nuevo por la invitación. Biblioteca Chango Prieto. Bueno, ustedes saben que en los conciertos, cuando viene un artista como Jean Manuel Serrat, Paloma San Basilio, artistas de esos grandes, importantes, siempre hay otro que es el que abre el espectáculo. Y a ese otro, que es el que abre el espectáculo, en lo que llega a la segunda parte, que es el plato fuerte, para lo cual la gente fue realmente al teatro, se le llama telonero. ¿Conocen ese término? Se le llama telonero, que es el que inicia. Entonces, en este caso, yo no soy más que un telonero de Soraya Aracena. Ya con la presentación que se le ha hecho, ya se sabe cuáles son los aportes que Soraya ha hecho, hace y seguirá haciendo a los estudios de la cultura dominicana en general, no solo de la cultura popular. Yo me voy a parar, Soraya. Me voy a poner de pie porque me gusta comunicarme mejor. Yo les voy a hablar a ustedes del museo. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Se celebra todos los 18 de mayo. O sea que una buena oportunidad que nos pareció era para hablar un poco del museo, de la presencia de la artesanía en el museo. Entonces yo les voy a hablar desde la mirada de este museo que es el Centro León. Pero yo creo que antes de hablar de qué cosa es un museo y cómo funciona un museo, tendríamos que ponernos de acuerdo primero en qué es la cultura, porque el museo es un repositorio de patrimonio de diferente naturaleza. El museo es también resultado de esa cultura. ¿Pero qué es la cultura? En realidad, quizás la cultura es uno de los conceptos más definidos que hay en el mundo. Es decir, nada ha tenido más definiciones que cultura. Es muy difícil ponernos de acuerdo. Sin embargo, yo voy a agruparlo y decirle que hay tres maneras de definir la cultura. Una es la manera más tradicional, es decir, la cultura como una acumulación de saberes. La cultura como algo que es un patrimonio de una élite social que ha tenido acceso al conocimiento. La cultura como algo que se sobrepone al resto de la sociedad. Recuerden la expresión que a veces nosotros usamos, fulano es una persona culta, fulano tiene cultura. Entonces uno se pregunta, bueno, fulano tiene cultura y Mengano no. Mengano no tiene cultura, es decir, fulano que es un médico, tiene cultura, un ingeniero, un hombre culto, un escritor, pero Juanito el bodeguero, el colmadero, ¿acaso no tiene cultura también? Entonces, esa es una visión elitista, excluyente de la cultura. La otra, que es en cierto modo entendible, es la cultura como acumulación de saberes a lo largo de la historia, es decir, y de saberes y de patrimonio a lo largo de la historia. Es la cultura que tiene una visión mirando al pasado, es lo que hemos construido, es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que preservar. Esa es una visión interesante también de la cultura. Sin embargo, hay otra manera de mirar la cultura, que es la cultura como una construcción permanente. Es decir, es el patrimonio que hemos construido
pero también el patrimonio que construimos permanentemente. Es decir, la cultura como construcción de futuro. Siempre hablamos, bueno, incluso el lema de nuestra institución, que es el lema del histórico del Grupo León Jiménez, es por una mejor nación. Por una mejor nación. Pero para tener una mejor nación hay que tener una visión de construcción permanente hacia ese modelo, hacia ese punto, esa meta deseable de lo que queremos ser. Es decir, la cultura como construcción permanente. La construcción descansa en lo que se ha hecho, descansa en el patrimonio, pero la construcción también depende de la participación, de la inclusión, de la presencia activa y comprometida de la gente. Y esa visión de la cultura es la que en los museos actuales debemos asumir para poder trabajar. Entonces, si miramos la cultura de esa manera y el museo es un repositorio de cultura, entonces, ¿qué es un museo? ¿Qué es un museo? Un museo ya no es un espejo. Perdón, escúcheme. Un museo ya no es una vitrina a la cual tú te asomas y tú ves unas piezas hermosísimas, una obra de arte extraordinaria, y tú la ves pasivamente, el museo te muestra, mira lo bueno que yo tengo aquí, mira mi patrimonio, qué interesante, mira esta obra de arte, mira esta pieza arqueológica valiosísima del año, y entonces te lo muestra y el visitante se queda pasmado, se queda admirado y se va. Ese es el museo tradicional. El museo actual es un espejo. Es un espejo al cual tú vas para mirarte, para verte reflejado en él, pero también para saber en ese reflejo qué es lo que tú tienes que cambiar de ti mismo. Como individuo, como grupo social, como sociedad en general, como comunidad. Entonces, el museo crea una interacción en la cual tú no solo te ves reflejado, sino también tú también tienes la posibilidad de observar de dónde vienes, cómo eres, a dónde debías ir, y todo eso promueve una reflexión y una actitud transformadora en el visitante al museo. Esta exposición, signo de identidad, en cierta medida pretende provocar eso, y lo va a provocar aún más dentro de un tiempo, porque estamos haciendo transformaciones en estos momentos, como este mismo ámbito en el que nos encontramos, que lo hemos reinaugurado recientemente, y quizás no. Quisiera que ustedes al finalizar también lo recorrieran y tuvieran una explicación sobre qué es lo que está tratando de provocarnos. Entonces, esta exposición nos va dando signos, nos va dando señales. No nos dice lo que somos como dominicanos. El dominicano es así, el dominicano, la cultura dominicana de esta manera, la sociedad dominicana se manifiesta de esta y otra manera. No nos dice, nos va dando señales. Y es el visitante el que construye esa visión de su propia identidad. Por eso el lema del Centro León es un lugar donde todo el mundo se encuentra. Bueno, la primera connotación que tiene es que nos reunimos aquí, nos encontramos en el Centro León, nos juntamos en el Centro León. Pero es algo más que eso, donde todo el mundo se encuentra a sí mismo. Pero no porque te dicen cómo tú eres, sino porque te dan señales, te dan la posibilidad de reflexionar, de desarrollar una visión crítica de lo que tú eres y de lo que tú quieres ser. Por eso, asumimos la cultura como un proceso de construcción colectiva y
permanente. El museo, además, cumple funciones que son insustituibles con relación a la cultura. El museo tiene la responsabilidad primaria de custodiar un patrimonio. Eso es, que nada se pierda. Custodiar un patrimonio. Ahí ustedes van a ver un patrimonio invaluable de piezas arqueológicas en la colección arqueológica del Centro León. Un patrimonio invaluable de obras de arte en la colección de artes visuales del Centro León, que recorre la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Y un patrimonio arqueológico también. Antropológico. Donde están piezas que conforman, que expresan la cultura cotidiana, incluso la cultura popular dominicana. Y ese es un patrimonio material. Es un patrimonio material, es tangible. Entonces, el museo custodia y conserva, que es la segunda función del museo, conserva ese patrimonio. Tiene la responsabilidad de que no solo que no se pierda, sino de que no se dañe. Entonces, hay que cuidar muchísimos factores que intervienen en la conservación, es decir, la temperatura, la humedad, que no si hay un temblor de tierra, que no se caiga el objeto, esté colocado de una manera en que no se vaya a dañar. Tienes también que trabajar en un proceso que es el más importante en estos momentos de digitalización de ese patrimonio material, por si pasa algo, que por lo menos quede en la nube y se pueda contar con él virtualmente. Es decir, estamos también en ese proceso. Conservar el patrimonio que tiene. Tiene también la función, ya lo custodió, ya lo conservó, ahora tiene la función de investigarlo, de ponerlo en función de la construcción de conocimiento. Es decir, ¿qué nos dice ese patrimonio? Para saber lo que hemos construido, para saber lo que queremos construir, o lo que podemos construir, lo que somos y lo que queremos ser. Investigar. Y después de la investigación, la comunicación, la difusión de ese patrimonio. Es decir, ponerlo en valor, que no es otra cosa que ponerlo en disposición de los ciudadanos, muchas veces se dice de los investigadores, de los académicos, no, de los ciudadanos, donde hay investigadores académicos, pero también hay ciudadanos que tienen otros intereses y que pueden aprovechar ese patrimonio. Entonces, el museo trabaja con un patrimonio material cumpliendo estas funciones, pero también un museo como este, y por eso estamos hoy aquí hablando de artesanía, tiene la responsabilidad no solo de custodiar, conservar, investigar y comunicar el patrimonio material que está en sus colecciones. Tiene también la responsabilidad de hacer todo eso con relación al patrimonio inmaterial que vive, existe, se transmite en las comunidades allá afuera. Entonces el museo ya no es un edificio que está dentro de 4 paredes. Ahora el museo está en las comunidades también. Y esa es una visión que la nueva museografía está, digamos que comunicando, está imponiéndose desde los años, finales de los años 80. Pero todavía hay museos tradicionales. Nosotros no queremos ser un museo tradicional. Entonces, nuestra responsabilidad es abordar el patrimonio material que está en las colecciones y abordar el patrimonio inmaterial que está en las comunidades. Por eso tenemos un programa de música, por eso tenemos un programa de carnaval, por eso tenemos un programa
de comer como un dominicano, de gastronomía. Por eso tenemos un programa Artesanía, Cultura y Desarrollo en República Dominicana, que como parte de ese programa es que estamos haciendo este conversatorio. Entonces, como decía Wilfredo, la artesanía, no sé si Wilfredo o Aguila, pero no hay derecho a autor. Además se fueron los dos, o sea que ya no importa, no sé cuál de los dos fue. Por eso Wilfredo Aguila decía que la artesanía era una construcción de saberes, una acumulación de saberes. Entonces, la artesanía tiene una cosa muy peculiar, muy interesante, que es patrimonio material. Cuando tenemos el producto, ahí tenemos atabales, por ejemplo, tenemos maracas, tenemos santos de palo, y ese es el patrimonio material. Pero detrás de esas maracas, de esos atabales, de esos santos de palo, hay una acumulación de saberes, acumulados, transformados durante cientos de años. Y ese es el patrimonio inmaterial. Esos saberes son el patrimonio material que el museo tiene que custodiar, tiene que conservar, tiene que investigar y tiene que difundir para que no se quede en el olvido. Entonces, ahí está el valor del museo, ahí está la función del museo. Y con esta preservación del patrimonio material e inmaterial, está también el vínculo del museo con la academia, con las universidades, con los centros de investigación y con la gente, con las comunidades. Cuando se hace un encuentro de artesanos en una comunidad, el museo está cumpliendo la función o las funciones que le corresponden como tal. Este bazar de artesanía, que lo hacemos 2 y 3 veces al año, en algunas ocasiones más, es justamente un espacio no solo de venta y de comercialización de la artesanía, que es algo muy importante, también un espacio de comunicación, de intercambio de experiencia, de transmisión de saberes. Ustedes van a ver los resultados de un taller que acaba de dar Pedro Méndez. Pedro está ahí atrás, ¿no? No, que la luz no me deja ver. Que acaba de dar Pedro Méndez sobre la talla en madera y los santos de palo. Y ese es un esfuerzo de transmisión de conocimiento, de transmisión de experiencia. Pero también es un esfuerzo para hacer un ejercicio identitario profundo. Es decir, que ese saber que se posee en determinadas comunidades es también reflejo de lo que somos como dominicanos. Es parte de nuestra identidad. Y cuando Pedro da un taller de talla en madera, no solo está enseñando una práctica, no solo está enseñando una práctica, está haciendo un ejercicio de reafirmación identitaria. Es cuando nos comemos un mangú por la mañana. Ese mangú por la mañana, eso es un ejercicio de identidad. Porque la identidad no se proclama tanto. No se proclama tanto. La identidad se ejercita. Una vez escuché a Gerardo Mosquera, un importante curador, que dijo, y esto fue en el año 2000, y no se me ha olvidado, hace 25 años, dijo, el tigre no anda por la selva proclamando su tigritud. El tigre sencillamente se comporta como un tigre, y basta.
Entonces, nuestra invitación como museo, hoy Día Internacional de los Museos, es justamente eso, que nos miremos en este contexto y que nos comportemos justamente como dominicanos. Y ya eso es lo único y lo mejor que podemos hacer en términos de preservación de la identidad. Soraya Aracena, excúseme, pero a veces a mí se me dispara y hablo un poquito más de lo que debía. Pero usted es la figura central. Lo que Soraya nos va a decir ahora realmente va a ser también un ejercicio de identidad. Gracias. Cuando escuchaba a Luis Felipe hablar sobre las actividades del Centro León Jiménez con relación a las artesanías o artes populares, me llegó a la mente uno de los enunciados de la UNESCO en su conferencia del año 2005 en París, cuando decía que uno de los productos culturales e industrias culturales que había que proteger eran las artes populares o artesanías. ¿Por qué? Estas artes populares o artesanías expresan lo que es la diversidad cultural de un pueblo. En el caso dominicano, las artes populares son muy variadas, como pueden ustedes observar en este museo, que realmente empodera estas artes al tenerla en su sala. Le explicaba un poco antes de iniciar la conferencia a Luis Felipe que hace 22 años, junto a uno de los curadores del Centro León Jiménez, Pedro José Vega, quien ya no está en este plano, acopiamos varios de los objetos etnográficos que hay aquí, en particular los vinculados a la música y a las expresiones religiosas populares, que yo prefiero llamar vudú dominicano, pues no solo existe un vudú haitiano, sino que también hay uno dominicano. Cuando para hacer ese acopio, en aquella ocasión visitamos varias botánicas, empezamos por ahí. No solo botánica del mercado de la ciudad de Santo Domingo, sino que en otros mercados, La Vega, el mercado aquí, que quedaban algunas cosas. Visitamos, en mi caso, yo visité a algunas de las personas practicantes de la religión. Después de haber visitado todo eso, se escogió lo más representativo de cada cosa. Esto se escogió chequeando algunos criterios. Por ejemplo, si vamos a hablar de religiosidad popular, tenemos que tener obviamente alguna referencia a San Miguel Arcángel. Esa referencia es artesanal, porque aunque la imagen oficial, si se podría hablar así, de San Miguel Arcángel, es la que nos ofrece la católica. Hay varias interpretaciones populares de este santo y de otros, igual que de la Virgen de la Altagracia. De hecho, aquí tenemos un santero, como le dicen en Puerto Rico, el artesano Pedro Méndez, que reproduce sus tallas, que según explicaba un dominico cubano, creo Carlos Doval,
Las primeras referencias, aparte, obvio está, de las que tienen influencias taínas, de artesanía en República Dominicana, vienen con las figuras de los santos católicos y de las ermitas, que tenemos una ahí en esa vitrina, que la hizo quien fue capitán. Pueden pararse a verla, la que es una casita que tiene blanco, verde y rojo. Esa fue realizada por el entonces capitán de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo en Villamella, don Sisto Minier. Don Sisto hacía esta ermita, a quien se le encargaba para resguardar dentro de ella los santos y las procesiones. Llevaban el santo, todavía se hace, dentro de la ermita. Don Sisto también está cerca de la ermita. Hizo uno de los tambores que hay ahí, creo, los tambores Congo, faltaría uno. Exacto. El palo mayor. Es bueno que sepan que le estoy hablando de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, que fue proclamada Patrimonio intangible de la humanidad, inmaterial de la humanidad por parte del UNESCO. Intangible no, inmaterial. El caso es, todas estas artes, como bien expresaba Luis Felipe, expresan parte de lo que es la identidad. Por ejemplo, cuando vemos los santos, entendemos que eso está vinculado a la cultura española, porque España, cuando vino a América, lo primero que hacía era, al llegar a Nueva Tierra, venía con su santo, y por eso cada una de las provincias y municipios, la mayoría, tiene nombre de santo. Por ejemplo, Santiago de los Caballeros. ¿Pero quién era Santiago? El patrón de España y uno de los santos más aclamados en lo que es el vudú dominicano. Siguiendo con las artes populares y conectándola con lo que tenemos aquí, en aquella ocasión también, como parte de lo que encontramos en las botánicas, había una gran cantidad de oraciones mágico-religiosas. Si leemos cada una de esas oraciones, vamos a entender que algunas se desprenden de otras católicas, pero el pueblo le ha escrito su propia oración. O sea, la inventiva del pueblo se refleja en esa oración. O sea, sus autores son anónimos en la mayoría de los casos, como correspondía a las artesanías. Por ejemplo, usted, don Pedro, cuando usted era niño, quizá usted encontró esos santos que lo había hecho otra persona, y usted siguió haciendo lo que era lo que decía Carlos Doval. Esos santos se hacen para las pequeñas ermitas o capillas de las comunidades, pero los autores no necesariamente se conocen. Sí, en muchos casos pasa la tradición de familia en familia. Todavía la mayoría de las artesanías que se hacen en el país pasan de familia a familia. La lástima es que aquí no exista, como hay en otras islas. Por ejemplo, en Puerto Rico lo hay, el programa Maestro Aprendiz. Un programa muy bueno, del cual han salido varios artesanos jóvenes. Sobre todo se está haciendo este programa para cierto tipo de arte popular que se está perdiendo. Por ejemplo, ya no todos los niños vuelan chichigua, ni hacen los cajones de chichigua. ¿Por qué? Ya las chinas, que son de plástico,
han venido a destronar las que se hacían originalmente, igual que ciertos tipos de juguetes tradicionales. La patineta antes era de madera, ahora son eléctricas de metal y son unas patinetas ya industriales. De hecho, hasta hace poco tiempo, hace una semana, que vi en otro museo que va a abrir, un pequeño museo, varias patinetas. Yo pensé que había una sola patineta de la que jugaban los niños, que era la larga, pero hay otra que acostada en el piso, o sea que el niño iba Yo nunca había visto eso lo vi yo en Michi y digo yo, ¿y cómo no se sube ahí? Pero acostado, o sea, que de hecho me parece un poco riesgoso, pero los niños saben, tú dices, se llama Carrito de cajebola. carrito de cajebola, también se ha desaparecido. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de un museo, los objetivos, como dijo Luis Felipe? Preservar, porque preservando estas artes populares, nosotros contribuimos a preservar en parte lo que es nuestra diversa identidad, porque no solamente somos un producto de la fusión de la cultura taína, española y africana, o sea, tenemos otros grupos que también han contribuido a lo que es la identidad. Tenemos libaneses en el país, tenemos judíos, tenemos chinos, tenemos remanentes de la cultura japonesa, tenemos en el sur, eso iba a hablar, tenemos italiano y varios en el sur, sobre todo el área de Ocoa y de Baní, tanto así que en una ocasión estoy yo haciendo investigación por esa área, recuerdo que era más para Ocoa, y me llevan a un sitio, a la casa de una señora, y yo quería que ella me hiciera cuentos de esos tradicionales. La mayoría de los cuentos que se hacen en el sur están vinculados a una herencia en Italia, lo cual me pareció extraño, y me dijeron, no, aquí hubo campesinos italianos, sobre todo en la zona donde se siembra cebolla, donde se siembra papa, hubo, no que hubiera una cantidad, pero hubo esa concentración de italianos, y de hecho también tenemos el grupo de los haitianos que ha colaborado mucho en lo que no solamente en lo que es la identidad cultural dominicana, aunque se niega, sino en lo que también es nuestra economía. De hecho, una gran parte de nuestra economía está sustentada en la mano de obra haitiana. Bueno, seguimos con la artesanía. De estas artes populares, me ha llamado la atención esta vez en el museo tener una pequeña sesión dedicada a África, expuesta a través de su maravilloso arte, pues los que conocen el museo, los asiduos visitantes, saben que antes esta área no existía. Creo que esta tampoco, puesto que todo estaba allí. Eso ha sido una parte del remozamiento actual. De hecho, ahorita vamos a ir a la sala aquí y vamos a ver que hay fuertes como los que se usan en el carnaval de Santiago de los Caballeros, pero ese fuerte no es exclusivo del carnaval de los Lechones de Santiago. Eso también aparece en otros carnavales, como es el caso de Montecristi, exacto, y aparece también en lo que es una celebración que de hecho este año, por supuestamente un error de parte de las autoridades, no pudieron salir las cachúas en Cabral porque fue restringido su
paso, lo cual es una lástima porque este tipo de restricciones lo que hacen es coartar expresiones que llevan siglos en el país y que forman parte también de lo que es la cultura dominicana. En esta sala todavía el nombre es signo de identidad. En esta sala, que tiene muy buen nombre, signo de identidad, también encontramos cantidad de objetos parecidos a lo que son las sillas de montar y árgana, hechos en paja y otros materiales. Estas artes populares, aún y la riqueza que tienen, porque aquí en el bazar yo vi cosas fabulosas, por ejemplo, de Gurabo, hay sombrero, hay una cartera o macuto muy bien logrado. No obstante, toda esta diversidad, todos estos artesanos que hay en el país, estas artes populares, y es una pena, todavía están como un poco invisibilizadas, lo que se debe a los pocos espacios que hay como estos para, no solo para su exhibición, sino para proveer talleres en donde estos conocimientos puedan transmitirse y puedan ser preservados de una generación u otra. Cuando llegué a la sala, Wilfredo me enseñó una mesa que hay. Me dijo, usted va a ver algo en la mesa. Veo yo que le enciende todo, de repente veo una señora haciendo un sancocho. Ah, bueno, pero no lo puedo decir. Bueno, pues ahorita van a ver, porque yo le quería hacer un paralelo con El Secreto y lo que es la diversidad cultural aquí. Nuestra diversidad es un poquito de cada cosa y por eso la artesanía que ustedes ven aquí es un poquito de cada cosa. O sea, trabajando hace unos días en un inventario artesanal descubrí que hay toda una artesanía vinculada a los oficios, que están los machetes, están los lazos diferentes que se le hacen a los caballos, están los nudos que se le hacen a las embarcaciones. Hay una artesanía vinculada a lo naval también, que de hecho se desarrolló mucho por el área de Valladolid. Había un proyecto donde se hacían unos barquitos de una sola pieza. No sé en qué quedó. Fui hace algunos años con uno de los estudiosos de la artesanía, aquí con Ferrari. Fuimos a ver eso. Entonces vi en ese pequeño museo que quieren abrir que hay un poquito de cada, incluso que dirían, bueno, pero ¿y esto es artesanía? Sí, porque, por ejemplo, las boyas para los barcos es artesanal prácticamente. Las nazas que se hacen para recoger la pesca, o sea, hay toda una diversidad de expresiones artesanales que todavía aún, y los adelantos que plantea la tecnología en pleno siglo XXI, recurre a una realización, podríamos decir, objetos para su confección muy rudimentario. Cuando la UNESCO otorgó un ejemplo de esto a la Cofradía del Espíritu Santo de Villamella, la declaratoria, estuvimos por allí, vimos que uno de los
que se les llevó, no sé si fue el Museo del Hombre Dominicano o fue el Ministerio, me imagino que fue el Ministerio de Cultura, cantidad de herramientas a los artesanos que hacían instrumentos. Por ejemplo, el hermano de Don Sisto Menier, el Buey, era un gran artesano, ya murió, que hacía pandero. Su esposa Catalina hacía flores y pabellón y otros objetos vinculados a la religiosidad popular. Allí se puede emplear ese término porque es un sincretismo católico africano lo que existe en Mata a los Indios. El caso es que mirando en esa área de Villamella, posteriormente hemos ido observando que desde que el Buey, Sisto y otros realizaban esa artesanía, se han ido transformando. Ellos no sabían, por ahí era que iba, usar los instrumentos que le habían llevado allá, o sea, eran maquinaria, no se dice herramienta para hacer artesanía, herramienta de esa muy moderna. No sabían. De hecho, yo fui un día a visitar a Cundengo y pasé a visitar al Buey, que así le decían al hermano de Don Sisto, y encontré al señor en un estado de crisis casi. Él quería usar la herramienta, pero simplemente se le entregaron la herramienta y no se le dio explicación. Al día de hoy, me imagino que eso debe estar en un espacio de alguna de esas casas. Lo que le quiero decir es, la mayoría de estos artesanos todavía no recurre a esas herramientas modernas. Entonces, esto hace que el proceso de elaboración de una pieza, de algunas piezas artesanales, sea lento. He preguntado a varios artesanos el tiempo que toma hacer la obra y he quedado sorprendida. Algunos artesanos me dicen, no, eso yo lo termino en un día, pero hay obras en la cual un artesano puede durar semanas. O sea, hay obras muy elaboradas. ¿Y qué pasa con esas obras? Que el público, a quien se muestra la artesanía, a quien se venden esa artesanía, en la mayoría de los casos no ha tenido la ventaja que ustedes tienen, de tener talleres, de tener bazares, de ser educados en lo que es la artesanía. Entonces, ¿qué pasa? Quieren regatearle, por ejemplo, después que Pedro Méndez dura un mes haciendo una pieza. Ah, Pedro, pero esa Virgen de la Altagracia está muy cara, véndame eso. Entonces, la artesanía no es un asunto de regateo. La artesanía no es comprar cualquier objeto en una de esas tiendas. O sea, las artes populares son piezas únicas. Cada pieza del maestro Pedro Méndez, aunque ustedes vean que él haga 4 San Miguel, pero de los cuatro le aseguro yo que son diferentes. Le quiero decir, cada producto artesanal es único. Esta artesanía, aunque para algunos artistas son consideradas un trabajo burdo, no lo son. De hecho, ha inspirado a varios artistas, no solo a Picasso, sino a artistas dominicanos. Por ejemplo, conozco a Johnny Bonelli, que trabajó hace muchos años en el sector artesanal, pero esta artesanía inicialmente inspiraron su obra. Parte de su obra fue La muerte en Jipe, yo tengo una de ellas. Parte de su obra estado, y así hay otros artistas que entienden que este es uno de los sectores que expresa esa identidad, esa diversa identidad que tiene el pueblo dominicano, que va más allá de una mezcla, como dicen algunos investigadores,
española, taína y africana. O sea, son un pueblo como el sancocho, un poco de cada cosa, y por eso en el centro León Jiménez hay un poco de cada expresión artesanal. Nada, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algún comentario? Bueno, Un aplauso. Ah, bueno, pero ya no puede. de los jóvenes. Sí, diga. Hay una pregunta, doña Soraya. ¿Dónde se puede conseguir el libro suyo y su obra? Apunte sobre la negritud y el estudio original. Yo he buscado eso por todas partes. Difícil. ¿Sabe por qué? Porque pasó que eso sí que se hizo. Ahí hubo problemas de todo tipo. Uno de los problemas fue que la imprenta al final la imprenta lo que mandó fue unos libros que estaban un poco dañados. Se logró de la edición como algunos 500 y yo misma no sé dónde están. A mí me queda uno. Yo tenía dos y uno de ellos me lo pidió un investigador de Estados Unidos porque hay una universidad, Stanford, que tiene proyectado, no ahora mismo, traducirlo al inglés y hacer una edición que valga la pena. ¿Tú buscaste en la Mediateca del Centro León? No lo he buscado. Bueno, busca en la Mediateca del Centro León. Yo lo quería para mí. No, pero la Mediateca es su casa también. Bueno, ok. Oh, sí, gracias. Bueno, tengo una pregunta, doña Soraya. ¿Cree usted que una obra artesanal, si se hace utilizando esas herramientas que usted nos había comentado hace un momento, tiene menos valor, o sea, menos valor que una obra hecha de manera sin esas herramientas, No, básicamente? porque hay maestros. ¿Usted usa máquina, don Pedro? Digo, herramienta ya. De madera, de cortar la Exacto. madera, hay tierra, pene, pero ya se va a trabajar la figura, no, Su mayoría fue. pero no, todo. Pero no interfiere el uso de las herramientas ya modernas, no interfiere porque, como bien expresó don Pedro, al final es el artesano con sus propias manos que le dé el toque a la artesanía, pero no tiene que ver, o sea, la obra sigue teniendo el mismo valor. Es que la artesanía no solo depende cómo se haga, sino también el sentido que se le otorgue, la idea que la promueva. Nosotros tuvimos una exposición de artesanía acá en el Centro León hace unos años que creo que expresa eso. Se llamaba Con las manos y con la cabeza. Entonces, con las manos se concretiza el objeto, pero con la cabeza se transmite la tradición, se portan los conocimientos que dan lugar a esa artesanía. Es decir, que el instrumento no me parece tan importante como sino esa combinación del pensamiento creativo y de la habilidad de llevarlo a efecto con las manos. Exacto, porque cada obra cuenta una historia. O sea, los que conocen del folclore saben que si hay algo relevante realmente es la tradición oral. Entonces, la artesanía también se nutre mucho. Por ejemplo, me imagino que don Pedro conoce la historia de los santos para llevarlo a la talla. El que hace barcos conoce la historia de los barcos, que si se hundió el Tolosa, que si se... O sea, cada uno, por ejemplo, los que hacen sombrero
conocen las historias de la vida cotidiana y los sombreros. O sea, las artes populares también expresan la historia que está vinculada a esa comunidad donde surgen. O sea, y muchas también forman parte de la cotidianidad, porque también hay artesanía de uso diario, que es la que se utilizan todavía en algunos lugares para cocinar. Hay todavía los dulces de leche se hacen con unos cucharones grandes en una paila de hierro. Esas pailas son artesanales, de hecho, en el mercado modelo, y también artesanos y talleres copian artesanía de otros países. A mí me pasó algo que me gustó mucho a mí en el mercado modelo. Una vez yo voy caminando y había un señor en la parte de atrás, que de hecho es quien toca la campana en la catedral, que tiene un pequeño puesto de hojalata, y de hojalatería, y en ese pequeño puesto yo tropecé con algo de hierro que me dio duro en el pie. Digo yo, bueno, cuando chequeo, veo un pequeño caldero en hierro, caldero inspirado en la santería afrocubana. O sea, hay muchas cosas que también el artesano adopta y incorpora para hacer una artesanía también híbrida y de acuerdo a sus necesidades. De hecho, ese señor, el caldero no tenía fines religiosos, pero era para como adorno, que él lo tenía ahí. Incluso tenía figuras grandes que había comprado en otro lugar, correspondiente a lo que son las deidades indígenas también. O sea, lo que le quiero decir, cada artesanía o cada obra artesanal cuenta una historia que en la mayoría de los casos está vinculada a la cultura en donde surge. ¿Alguien más? Sí, el señor Correa. Buenos días. Bueno, He notado algo, y es que en cuanto a la artesanía, hemos conocido mucho el pasado de dominicano, pero no he visto artesanía sobre la mitología que tenemos nosotros los dominicanos. Me explico. Los indígenas han dejado los semí y han expresado los dioses a través de la artesanía de esas imágenes, pero no he notado que haya artesanía sobre la ciguapa, sobre los galipotes, sobre el bacá, sobre la bruja. Entonces, hay una razón por qué siempre se ha abocado más la artesanía hacia la santería más que a la mitología de nuestra criatura mágico-religiosa dominicana. no, pero no es que se ha volcado más hacia la santería. Además, el término no es santería. En este país no hay santería. Alguna persona no, bueno, él habla de santo de palo. Bueno, le voy a explicar. Usted lo explicó usted mismo, que los galipotes, que la ciguapa, que en la oralidad se escuchan. Exacto. Sobrevivió en la oralidad. Y por ejemplo, en Jarabacoa, en un sitio donde yo trabajé hace unos años, los calabazos, yo recogí muchísima historia vinculada a los indios que salían en el río, a la india de agua que se peinaba con un peine de oro. O sea, sobrevivió en ese aspecto la oralidad nada más, sobrevivió en los cuentos tradicionales que todavía, o sea, esa es una manera de sobrevivir. Ya en la arqueología, lo que existe son los mitos de los que hablaba Pané y de los que habla la casa, que son muy diferentes a la ciguapa, al galipote, pero lo que le quiero decir, si bien no sobrevivió la historia de ciguapa y galipote,
en las artes populares sobrevivió en la oralidad y sobrevive todavía en los vestigios y en las reproducciones que encontramos con relación al el pasado de nuestros indígenas. Ahí sobrevive. Bueno, yo les invito a Sí, dígame, Pedro. Hay una parte muy importante en lo que él plantea y es con la relación de el resultado económico que te da cuando tú trabajas la artesanía. O sea, por ejemplo, cuando iniciamos en Bonao ese grupo de Santos de Palo, en la primera exhibición que hicimos en el Museo del Hombre, nos sorprendimos con las ventas. Desconocíamos que en el país hay una gran cantidad de coleccionistas de Santos de Palo con bastantes recursos económicos. Y nos asombrábamos porque le poníamos el precio que uno le daba la gana y lo compraban. Luego hicimos una exposición, la segunda, a través de Timo Pimentel en Punta Cana, y resulta que cuando fuimos a su taller a buscar el dinero de la venta, uno de los muchachos compró un carro. ¿Y quién era que compraba? El jefe del Banco Popular, que era jefe de Punta Cana, Rainieri, y una gran cantidad de gente que uno decía, o sea, yo agarraba un trozo de madera de 18 pulgadas por 12, hacía una Virgen de la Altagracia, la ponía a colgar ahí y pedía 25,000 pesos y me lo daban. Entonces, eso hizo que algunos de los muchachos, su posición económica cambiara un poco, avanzara. Y teníamos algunos que habían estudiado arte y otros no. Por ejemplo, un empresario que hay ahora en Bonao, con un negocio de venta de comida, ¿cómo comenzó? Él no sabía. Nos visitó una antropóloga de Bosnia y nos recomendó, no lo dejen que se acerque a una escuela de arte, porque lo de él es de aquí a la mano y lo que sale es único. Entonces, si hacemos una ciguapa, qué sé yo, aparecerá quien lo compre. Muy raro. Y también si reafirmo lo que ella plantea acerca de las piezas son únicas. Porque algunas veces tú consigues un trozo que se ajusta a lo que tú andas buscando. Y regularmente trabajamos con el roble, porque así lo plantea Carlos Doval en su escrito. Y también hay una frase, hay una décima de un señor Goico Alix, que habla también en una ocasión que venían los santos de Europa, y él decía que no, que lo que saben milagría ahí son los de aquí, que eso no sirven. Gracias. Sí, aquí hay algo importante a propósito de lo que decía Pedro. Si se hace artesanía, incluso una talla de madera de una ciguapa, es una talla de madera de una ciguapa. Eso no es santo de palo. El santo de palo es otra tradición. Es otra tradición que tiene que ver, bueno, ya Soraya lo había explicado. Pero si un artesano en algún lugar del país, ojalá que sí, así fuera, ¿verdad? Toma esa tradición oral y la traduce en una producción artesanal, una creación artesanal, sería magnífico, pero no sería santo de palo. Los santos de palo es otra cosa. Eso hay que tenerlo claro. El que preguntó de la ciguapa, artesanal no existe, pero sí ha inspirado obras de arte. Ahora recordé, por ejemplo, el Johnny Bonelli ha hecho la ciguapa casi toda su vida. De hecho, en el malogrado, así es que le digo, Boulevard de la 27, está la ciguapa todavía, yo hace mucho, está una ciguapa, o sea, ha inspirado a otros artistas, no artesanos, pero lo ha inspirado, por ejemplo, Johnny Bonelli hace instalaciones, uno de los maestros del hierro,
lo ha inspirado de otra manera. Así es, en un concurso de arte, un artista presentó una escultura, una ciguapa, que por cierto ganó el premio del público. O sea, tuvo tan buena aceptación que ganó el premio del público en esa edición. ¿Tú querías decir algo, Josué? Sí, es algo importante de que si uno ve alguna pieza taína, un amuleto, yo ni me imagino sin metal, conocimiento de instrumentos metálicos, los taínos, los ciguayos, cómo le hacían ese hoyito, porque yo he tratado de hacerlo y no lo hago. Pero la artesanía, y específicamente en los instrumentos, se va adecuando a los tiempos. La tambora ha evolucionado de ser un solo hueco, de un solo palo, a hacerla de diferentes partes. Los mismos carnavaleros han aumentado la careta y la acomodan con corcha, que antes no usaban, y además usan varias técnicas para hacerla lo más suave posible, que son de la careta más suave, de textura más suave. Pero también en los toques, en los instrumentos que se hace el gagá, los bambú de madera, de la mata de bambú, han sido sustituidos por plástico, por tubo PVC. Igual que el tamboyé, al tamboyé se le ponen una placa de radiografía en vez de un cuero, y uno le entiende porque uno está en gagá que le ha caído un aguacero y ya no suena mal el tambor. Cuando le cae agua se ablanda el cuero y no suena. Entonces, para salir a la calle ellos usan con placa pero adaptándolo para que siga seguir tocando. Es decir, que también el artesano se va readecuando, y desde la misma maraca, de lo que se le meten, ha ido evolucionando lo que se le introduce desde pionía hasta cigarrón y otras semillas que ellos le tienen sonoridad. Eso en cuanto a los instrumentos. Es que nada es estático. La cultura no es estática, la cultura es dinámica, está sometida a un cambio permanente. Las identidades no son estáticas, las identidades son dinámicas, cambian. El arte cambia, se transforma, la artesanía cambia y se transforma constantemente. Por eso no podemos encerrarnos al pasado absolutamente. Cuando yo decía, bueno, la cultura es un proceso en construcción permanente, y esa construcción permanente mira al pasado, pero también incorpora los aportes del presente y se transforma. Por eso no hablamos ya ni siquiera de identidad, hablamos de identidades, porque se aparecen, se transforman, se expresan de diferentes maneras. Jóvenes y Josué. Bueno, pero inclúyelo con los jóvenes, vamos a hacer... Bueno, jóvenes, Josué, Félix y Pedro. Josué y don Marino. Creo que hemos tenido una mañana muy linda. Que no la voy a terminar ahora porque los voy a invitar a que vean el ámbito mestizaje que acabamos de renovar. Voy a pedirle a Wilfredo que le dé una explicación del ámbito. También vamos a aprovechar que tenemos a Janet con nosotros también, para que puedan visitar el ámbito y considerar algunas de las ideas que se han expresado aquí. En nombre de nuestra presidente, la doctora María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez y del Centro León, en nombre de todos nosotros, le agradecemos a ustedes el habernos permitido tener esta tan interesante conversación, pero sobre todo a quien nos la hizo posible, que fue Soraya Aracena, una persona que siempre que se llama viene. Y voy a anunciar, Soraya, que próximamente vamos a estar presentando un libro tuyo aquí en el Centro León. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, gracias por la cuña. Se me había olvidado. Gracias. Al libro.